estado compartiendo, hermanos, acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesús, las parábolas, y hoy vamos a estar hablando acerca de los obreros de la viña. Yo he nombrado este mensaje llamado Por Gracia, recompensados con justicia, y espero que se pueda comprender. Vamos a leer el libro de Mateo desde el capítulo 20, del 1 al 16, y dejemos que Dios obre. Amén. Si quieren pueden hacerlo conmigo, voy a hacerlo ahí en voz alta, usted puede acompañarme o puede hacerlo desde su lugar. Porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, dice allá, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que es tu palabra la que puede generar la transformación en nuestras vidas, y oro para que así sea, Señor. Oro para que tú puedas traer iluminación de tu palabra en cada uno de nuestros corazones, y poder, Señor, dirigirnos siempre con la mirada hacia ti, y siempre también poniendo nuestra propia vida, Señor, como un espejo para poder vernos y para que tú puedas hablarnos. Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola que el Señor cuenta acerca de las viñas sale en respuesta a una pregunta que Pedro le hace. Porque Pedro, al igual que muchos de los discípulos que estaban siguiendo al Señor, lo habían dejado todo. Y Pedro le dice, ¿no? Le pregunta en Mateo 19:27, le pregunta al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, él estaba preguntando, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? Hermanos, Pedro murió crucificado, pero él dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Así que pidió que fuera crucificado de manera invertida. Y cada uno de los discípulos que siguieron y que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, en su momento, porque hoy también hay discípulos que no están padeciendo como ellos, hermanos, cada uno de ellos pagó un precio muy alto por esta fe. El precio de su fe fue muy alto. No es una fe de palabras, no es una fe como mucha gente hoy día dice tener fe, pero en el momento de romper con situaciones para poner a prueba su fe, no lo hacen. Jesús, en su respuesta, lo que hace con Pedro es que le introduce esta parábola para corregir esa falsa expectativa que el hombre puede tener cuando piensa que es meritorio, o cuando piensa: yo me merezco. Y saben, ese mensaje es del mundo. Ese mensaje comenzó en Génesis 3: tú te mereces todo, seréis como Dios. Tú te mereces ser como Dios, tú mereces ser Dios. Fue
¿Cuál es el mensaje que hay en el mundo? Sé tú mismo, tú te mereces lo mejor. Ojo, yo no estoy diciendo que no merecemos nada. A lo que me refiero es que hay un mensaje encubierto ahí de parte del enemigo que le hace ver al hombre y le hace compararse. Pero hermanos, si un árbol de manzana da miles de frutos y otro da 3, 4, 5 frutos al año, ambos son manzanos, ¿o no? Ambos tienen la misma naturaleza. El problema del hombre no está en qué cantidad de pecados pueda cometer, porque todos por naturaleza venimos a este mundo para pecar, porque esa es la naturaleza con la que hemos nacido. El problema no está en el pecado que hacemos, aunque el pecado que hacemos refleja lo que somos. El problema está en lo que somos. El problema del hombre no está en lo que hace solo refleja lo que es. Lo que hacemos refleja lo que somos. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nosotros tendemos a evaluar, no es que este es terrible. Hermano, yo y cualquiera de los que estamos acá podemos ser terribles también. Si Dios, peor aún. Si con Cristo luchamos. Nuestra naturaleza humana lucha, pelea, se revela. A veces no queremos. No quiero, no quiero. Estoy como ese niño engreído, no quiero. Los que tenemos hijos sabemos de esos berrinches, ¿no? De los niños. Y él, lo que va a hacer el Señor Jesús aquí es traer iluminación. Va a iluminar el entendimiento, no solamente de los discípulos ahí, sino nuestro entendimiento. Va a iluminar nuestro entendimiento para hacernos ver que el reino de Dios no consiste en méritos humanos. El reino de Dios consiste en una obra que Él ha hecho. Y vamos a ver solamente la gracia de Dios y cómo la soberanía de Dios se impone en esta parábola. Esto no es una lección sobre salarios. Tú trabajaste 1 hora, él trabajó 3, él merece ganar el triple. Sí, yo sé que en el mundo en el que vivimos se maneja de esa manera, pero en el reino de Dios no se maneja así. Esto no es sobre salarios, sino es sobre la enseñanza de la gracia que Dios está repartiendo, esa gracia divina, la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Y vamos a ver cómo Dios opera. A través de esta parábola vamos a ver cómo nuestro pensamiento muchas veces dista demasiado de cómo Dios piensa, cómo las Escrituras ven las cosas y cómo nosotros vemos las cosas. ¿Está conmigo o no? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? 2, 3 personas. Ya subieron. ¿Tengo que subir el volumen? No. Ok. Hermanos, esto nos muestra cómo también todos los que responden al llamado de Dios, ya sea temprano o tarde, van a recibir la misma recompensa, la vida eterna. Esa es la recompensa que Dios ha prometido a su pueblo. Por eso, pero esta recompensa no anula la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. El crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente necesitamos la palabra. Y gloria a Dios por la iglesia, porque Dios ha provisto la iglesia como un lugar, el lugar que no solamente forma discípulos, sino es el lugar donde nos reunimos a celebrar al Señor. Todos son llamados por gracia. Ese es el primer punto que nosotros vamos a ver. Todos han sido llamados. Cuando nosotros empezamos leyendo esta parábola que el Señor está expresando, Él comienza a salir a buscar y comienza a encontrar y llama a diferentes personas en diferentes horarios. El dueño sale a buscar obreros en distintas horas. ¿Pero quién es el dueño? El Señor, Dios. Pero Él llama de una manera soberana, ojo, a quien Él quiere. Jesús lo dijo de esta manera: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre tienen oídos para oír el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para los hijos. Y Él llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Hermanos, el llamado que Dios hace no se trata de méritos que tú hayas hecho o de cuánto sufriste en el mundo.
Porque a veces podemos pensar, no es que yo creo que Dios tuvo mucha compasión, sí la tuvo, eso es cierto. Es que yo sufrí tanto. No eres el único, no eres la única que ha sufrido. Cada persona que nace en este mundo nace para sufrir. Es como el pez que saca fuera del agua. Si tú sacas el pez fuera de su hábitat, ¿qué va a pasar antes de que se muera? Va a sufrir de ahogamiento. ¿Por qué? ¿Por qué va a sufrir de ahogamiento? Porque el pez fuera del agua se va a morir porque no está dentro de su hábitat. El hombre nace para morir, pero antes de morir va a sufrir porque está fuera de Dios. Por eso es que Dios viene al rescate. Dios viene al rescate. Entonces esto no se basa en méritos humanos. Esto no se basa en ay, cuánto sufrí o cuánto bien hice. Por eso es que Dios me está llamando. Es que tú eres una persona tan buena y Dios te está llamando porque tú eres bueno. Hermano, no existe ninguna persona buena. Pablo lo dijo de esta manera citando el Salmo 14. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, ni siquiera uno, dice. Y acá lo que nosotros vemos es que en este caso, en la parábola, todos los que Dios está llamando son contratados con la misma promesa. Todos van a recibir ¿qué? ¿Qué van a recibir? Uno nomás. ¿Cuántos están conmigo? Sí, la salvación, pero está bien. Un denario que figura en la salvación, ¿verdad? Todos van a recibir un denario. Hermanos, aquí vamos a ver que la gracia de Dios no depende del que quiere. No es que yo quiera, sino del llamado que Él hace cuando Él quiere, ¿no? Esto se conecta, por ejemplo, podemos verlo en Rahab. Si usted no conoce la historia de Rahab en el Antiguo Testamento, Rahab era una prostituta que había oído. Ella había oído acerca de Dios. Ella había oído acerca de Dios y había escuchado de lo poderoso que es ese Dios, el Dios de Israel. Y ella era una habitante de Jericó. Era una prostituta probablemente para los sacerdotes de la religión pagana que vivía Jericó en ese momento. Y ella, cuando escuchó acerca de Dios, ella dijo, yo voy a... Y cuando vinieron los espías, los espías que venían a ver la tierra que Dios les había prometido, ella cubrió a estos espías, los guardó en su casa, los encubrió para que no fueran muertos. Pero ella, ¿cómo es que pudo ella tener una mirada hacia Dios? Cuando uno escucha. Diga conmigo, cuando escuchas. Dile de tu lado, cuando escuchas. Cuando escuchas de las maravillas de Dios, tú comienzas a saber, ese es el Dios, ese Dios. Y cuando ella escuchó acerca de ese Dios, ella puso su fe en Él. Y por fe ella guardó a estos dos espías. Y por fe ella es salva. ¿Pero qué hizo ella para merecer la gracia de Dios? Nada. Solo creyó en un Dios que se le reveló por el oír y el oír de la palabra. ¿De quién es ese Dios? La grandeza de Dios. Otro ejemplo podemos verlo con el ladrón que estaba al lado de la cruz. Este ladrón siempre fue ladrón. Y así la Biblia dice que murió como un ladrón. Pero este hombre, probablemente cuando Jesús estaba compartiendo en las calles, cuando Jesús estaba compartiendo el evangelio, cuando Jesús estaba predicando en las calles, probablemente lo que este hombre estaba, se acercaba ahí y extraía lo que estaba a la mano. Comenzaba a robar, pero mientras robaba, estaba escuchando. Cuando Jesús estaba crucificado, estaba en la cruz ya, y el otro ladrón aferrado a la vida le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Oye, le dice el otro, ¿no tienes tu temor? Este hombre no hizo nada y reconoce quién es Dios y le dice directamente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, esas palabras no pueden provenir de un simpatizante, provienen de un hombre que ha entendido en su corazón quién es Dios. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hicieron para merecer la salvación? Creyeron por fe, pero no hicieron nada. Dios
se les reveló por gracia. Hermanos, en Juan 15, versículo 16, la palabra es clara cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros, ¿por qué venimos a Dios? Porque Él vino a nosotros primero. Entonces, podemos ver el llamamiento que Él hace a todos. Es un llamamiento de gracia. Pero vemos al final de la jornada, ¿no? Vemos la gracia de Dios en la recompensa. Y en esa gracia, hermanos, tú vas a ver personas que han trabajado duro, personas que han muerto por el Evangelio. Yo sé que voy a morir en el Evangelio, pero yo no sé cuáles son los planes totales de Dios para mi vida. Pero sé que tengo hermanos en el Medio Oriente que están muriendo por su fe. Acá las cosas son más suaves. Acá el Evangelio se puede predicar y nadie te va a perseguir por eso. Aunque hay países donde hay persecución, nosotros todavía podemos predicar con libertad. ¿O no es así? Podemos compartir con libertad. Y cito esto porque hombres que dan su vida por el Evangelio, y hombres que a lo mejor pareciera que no están haciendo nada extraordinario, pero están trabajando por la obra, pero todos van a recibir la misma recompensa. Veamos lo que dice la Escritura. Cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, dice, un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Sienten que Dios está siendo injusto con ellos. Hermanos, Dios es un Dios justo. Amén. Pero ellos están sintiendo que Dios es injusto con ellos. Cada uno recibió el denario prometido. Este pago obviamente simboliza aquí la vida eterna, una gracia que Dios da a todo su pueblo por igual. Esto no es por mérito humano. El mérito humano no es para recibir la gracia que Dios nos ha dado, pero todos reciben la misma recompensa. Y ojo, nuevamente, la reciben no por lo que hayan hecho, sino por quien los llamó y prometió recompensar. Ahora, pero como vemos en la historia, vemos algunos que se están quejando. Ahora, esta queja de los primeros obreros, ¿qué representa en el ser humano? Representa el orgullo religioso y el legalismo. ¿Por qué? Porque presupone que el mérito humano merece más. Es decir, pero Señor, yo he hecho esto. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice muchos milagros. El hombre piensa que el mérito, las cosas que hace, provienen del mismo hombre. En lugar de reconocer que todo lo que se recibe del Señor es por gracia soberana y es inmerecido. Lo que recibimos de Él, hermanos, es algo que Él lo otorga. Amén. ¿Saben por qué menciono esto? El mismo apóstol Pablo se dirigía con temor y temblor. Él decía, habiendo yo sido heraldo, dice, no voy a ser yo de maldición. Cuando él estaba hablando acerca de él mismo, él decía, yo golpeo mi propio cuerpo, y no está hablando literalmente, no lo tomen literal, ¿no? Porque hay gente que lo toma literal y comienzan a golpearse, comienzan a caminar de rodillas, 1 cuadra, 2 cuadras, ensangrentados, comienzan a hacer tonterías. Y dice, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque él conocía su condición, él conocía su naturaleza. Cuando el hombre reconoce que somos fácilmente
fácilmente volubles. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Fácilmente nos podemos desviar. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, a uno de sus pastores jóvenes, le dice, ten cuidado del diablo. No le dice, ten cuidado del diablo. Ten cuidado de los hermanitos que van a llegar y que van a pretender. También les advierte sobre los falsos profetas y los falsos hermanos, pero no le dice eso. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza que vas a dar. Asegúrate que lo que vas a enseñar, eso ya lo estoy parafraseando el texto, pero asegúrate que lo que vas a enseñar sea una enseñanza bíblica. Porque, hermanos, lo que edifica nuestras vidas es la palabra. Yo te puedo contar un chiste y te puedes reír. Ay, ¿qué tal? Es chistoso, qué gracioso. Estuvo lindo el servicio. Porque es bien chistoso, es gracioso. Hermanos, acá no estamos para entretener a nadie. Lo único que edifica nuestra vida es la palabra. La palabra edifica nuestra vida y la transforma. Por eso es que en la mayor cantidad posible de palabras que recibimos, es mayor nuestro beneficio. Ay, no me gustan las verduras. ¿A cuántos no les gustan acá las verduras? Ay, no quiero. Yo quiero Burger King. Yo quiero McDonald's. Todos queremos comer la chatarra, ¿no? Esa comida que nos sirve. Acá comer rico es caro. Y comer saludable es mucho más caro. Gringolandia es expensive en comida saludable. Pero hermanos, ¿saben por qué menciono esto? Porque Pablo le dice a Timoteo que él tiene que tener cuidado, él tiene que estar atento, alerta de él mismo, no del diablo. El diablo ya está derrotado, pero somos nosotros los que tenemos que caminar, es nuestra responsabilidad. Y acá nosotros lo que vemos es eso. Ahora, esto nos confronta con nuestra inclinación muchas veces a medir el valor de Dios, o el valor que Dios nos da en base a nuestro esfuerzo. A veces pensamos que lo merecemos por nuestro esfuerzo. Yo no digo que nuestros esfuerzos humanos no traigan gratificación, lo hace, pero hermanos, la salvación y todo lo que Dios nos da es por gracia. Por eso una de las cosas que tenemos que aprender es a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Sabe lo que es ser buen administrador? Es eso, ser buen administrador. No es tan complicado. Haz uso bien de tu tiempo. Tengo que hacer uso bien de mi tiempo. Tenemos que hacer buen uso de las cosas que Dios nos da. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, los que tienen mucho dinero y que pueden hacer miles de obras, ellos se van al cielo primero por tantas obras. Pero esto no se trata de obras. Es por gracia. Y por último, en esta parábola lo que podemos ver es la responsabilidad del hombre ante esta gracia. Es decir, ¿cómo voy a responder yo? ¿Cómo vas a responder tú ante la gracia que Dios te está brindando ahora? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, Él actúa según su voluntad. Por eso que la palabra dice que Él por su voluntad nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. No dice que nacemos por una decisión, dice que somos nacidos. Él de su voluntad nos hizo renacer, es decir, el nuevo nacimiento. Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23, es clarísimo. Ahora, Él actúa según su voluntad, Él llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere, pero observa que Él también le habla directamente a los obreros, a los que están en su viña, a los que trabajan para Él. Esto implica que el hombre es responsable por su actitud ante el llamado
y la gracia que recibe. A pesar de que fue justamente pagado, el obrero se queja y envidia lo dado a otros. ¿Por qué? Porque se compara. Esa es nuestra tendencia, siempre tenemos a compararnos. Y eso es un problema. ¿Por qué se compara? Porque muchas veces el hombre cree que es merecedor. Y ese es el mensaje de este mundo. El mensaje de este mundo es: tú todo lo puedes, tú te mereces lo mejor. Yo no digo que en términos naturales podemos trabajar para lograr las cosas mejores. Pero el pecado de este hombre es que él se cree merecedor de lo que Dios le da. Si él se cree merecedor, entonces ya no es gracia. Ya se convierte en un pago por un esfuerzo que el hombre ha hecho. Y esto es peligroso porque cuando el hombre comienza a compararse o a mirar de esa manera, pierde la mirada de gracia del Señor. La queja del obrero revela un corazón que no está centrado en Dios, no está centrado en la fidelidad, sino está centrado en compararse con otros. Por eso Romanos nos recuerda cómo debemos pensar acerca de nosotros. Vamos a ver cómo debemos pensar acerca de nosotros. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Dice eso? No, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? Que tengo que mirarme acorde con la palabra. Tengo que mirarme como Dios me ve. La parábola ilustra, hermanos, esta parábola, que la salvación es la misma para todos. Sí, el denario representa la vida eterna, pero sin embargo, ojo, y voy a terminar con esto, en el Nuevo Testamento, para los que quieren pelear, como Pablo dice, como él peleaba, y no, por si acaso no se está peleando con demonios, sino está peleando la buena batalla de la fe, y la buena batalla de la fe es poner a Dios en primer lugar. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que sí hay galardones según las obras hechas en Cristo. O sea, una vez que estamos en Cristo, cada cosa, cada obra que tú haces en el Señor es recompensada. ¿Sí? No como mérito para salvación, sino como recompensa. Es muy diferente. Como recompensa por la fidelidad. Y está en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice: la obra de cada uno será manifiesta. Es decir, todos nosotros, todas nuestras obras van a ser manifiestas, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué dice? El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ojo con lo que dice, porque Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento correcto, pero cada uno mire cómo sobre edifica, es decir, cómo nosotros a partir de Cristo, cómo edificamos, cómo sobre edificamos. Por eso acá dice: si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, ¿sobre qué edificamos nosotros? Sobre Cristo. Así es, sobre Cristo. ¿Qué dice? Recibirá recompensa. Gloria a Dios. Sí van a haber recompensas. Gloria a Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿De qué va a perder? ¿La salvación? No, va a perder recompensas. Va a perder recompensa. Por eso es que cada obra que hacemos en el Señor va a recibir galardón. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Hermanos, en esta parábola lo que nosotros podemos ver es esa gracia divina, es el llamado. Gloria a Dios que estamos en un país donde aún tenemos libertad de predicar el Evangelio, y gloria a Dios por eso. Hay países donde no hay libertad para predicar este Evangelio. Pero yo no sé si alguno de los que estamos acá saldrá a predicar a alguna de esas naciones.
estaremos respaldándote o quizás iremos juntos, no lo sabemos. Gloria a Dios. Pero debemos estar preparados. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo.